Entonces miren que las tres van muy enlazadas. Cuando hablamos de herramientas es porque una característica de las herramientas es que son reemplazables. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es reemplazable? Porque miren lo que yo estoy haciendo, ya no estoy usando la hojita, sino que estoy usando el computador. Entonces ya no lo estoy integrando, sino que lo estoy usando como una herramienta. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, un marcador es reemplazable, ¿cierto? Es una herramienta, porque se acaba y uso otro. O cambio por un video que me hace mucho mejor el proceso, ¿cierto? ¿Nos puede ver la diapositiva? Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Otro ejemplo también es cuando ustedes tienen que, no sé si de pronto tienen que ingresar las notas. Antes teníamos las hojitas de las notas de los estudiantes. Entonces cuando nos trabajamos ahora, sigue siendo el mismo proceso. La tecnología no se nos está cambiando, ni el proceso, ni las mecánicas, ni las interacciones en tu salón. No nos está cambiando los roles, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ahora, ¿cuándo se da la integración de la tecnología, cierto? Como les comentaba ahora, cuando te puedes apoyar en la tecnología y te ayuda no solo a apoyarte, sino a extender los contenidos de tu plan de estudio, cuando puedes enriquecer lo que le quieres comentar a tus alumnos, qué quieres enseñarles, puedes tener otro tipo de conocimientos, aprendizaje significativo, en la segunda bullet, en español. Propiciar el aprendizaje significativo es eso, es por ejemplo, tenemos que leer un documento de este autor, de X autor. Entonces, cuando se logra esta etapa, podemos ver un video acerca de una entrevista que hizo el autor acerca de ese texto. Podemos acceder a otras obras del autor, ¿cierto? Podemos tener unas imágenes no sé, de su campus, donde se realizó la investigación de ese trabajo, etc. Entonces, cuando yo, por ejemplo, puedo ver un video de lo que está diciendo el autor, de cuando discute su obra, puedo pausarlo, devolverme, el alumno se va a sentir más identificado. Después, el profe, uno como profe puede en realidad hacerle llegar la idea y lo que uno quiere al estudiante, ¿cierto? ¿Cuándo se da también integración? Cuando se hace una actividad diaria, se promueve que sea casi diario en el salón de clase, ¿cierto? O cuando tú, y va relacionado, como decía el compañero, con lo último, adaptar los planes de estudio. Cuando tú ya empiezas nosotros como profes empezamos a planear la clase, ya con una grabadorcita, pero va a llevar un audio. Esta vez voy a la siguiente clase, voy a presentar algo, ¿cierto? Cuando tenga la oportunidad voy a usar los computadores portátiles. Entonces ya ahí se empieza, ya se da un primer paso para ese gran proceso que es la integración de la tecnología. Listo. Entonces, vemos que, como vimos al principio, el título decía Integrated or Using. Y es porque esta autora, Lori, nos dice que esto es un proceso, que todo esto es un proceso, y como podemos ver en esta cita de arriba, dice Technology cannot be integrated overnight. Esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, o sea, esto no es como así, que nos llegan los computadores hoy del ministerio y ya al otro día vamos a estar integrando la tecnología, usándolo quizás los usemos, pero hasta donde los integramos, ¿cierto? Entonces estas etapas hablan como de ese proceso en el que está el uso, del uso a la integración, cuando ya hay una integración en el aula. Entonces tenemos que son entrada, adopción, adaptación, apropiación e invención. Vamos entonces a ver cuáles son las características de cada una de estas etapas. En la entrada es como los inicios, ¿cierto? Cuando el profe apenas está teniendo como el contacto con la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Hay material basado en textos. Usualmente como a lo máximo que se llega es a usar un video BIM, si hay, o a proyectar desde un computador y cosas así, ¿cierto? Como muy sencillas para cosas muy específicas. O como también cuando ya llegan los portátiles, entonces ubíquense pues para que empecemos, vamos a mirar esto, entonces para que todo el mundo se ubique y se meta a esta página que vamos a trabajar cierta parte del video o cierto tema, todo eso es la entrada. Listo, entonces como también tenemos
que apenas están como los primeros pinitos con la tecnología, pero el ambiente sigue siendo muy tradicional, ¿cierto? Entonces llega esto, los problemas con la disciplina, porque no vemos como la oportunidad, pues porque vamos a ver ya la tecnología quizá como algo que no nos está colaborando, ¿cierto? Que en vez de construir a veces los dispersa. Se meten en otra cosa, vamos a trabajar cierta parte de inglés, ellos están metidos en internet, hablando, chateando con sus compañeros, mirando el Facebook, otra cosa, entonces ahí hay disciplina. Ahí está. Sálgase de ahí que estamos en otra cosa, compañerito, estudiante. También se puede dar, no sé, qué pena, compañero, cuando, no sé si alguna vez lo hemos sentido que antes el hecho de tener que usar para algunos, usar la tecnología, crean antes como un trabajo extra, una carga extra. Una carga. Por ejemplo, yo les cuento, yo tengo la oportunidad de trabajar con las jornadas complementarias, también estaba en instituciones. Y una vez llegué a un colegio y como es que todos los salones estaban ocupados, me dijeron, estaba hacia la sala de informática. Y obviamente la clase que yo tenía no estaba preparada para ese tipo, pues para trabajar en una sala de informática, usando los computadores. Y era con niños de quinto. Entonces obviamente ellos se emocionan mucho con un computador. ¿Cómo es que los llevo? Y claro, pasó eso. Problemas con la disciplina porque yo no estaba estructurado, pues la clase no estaba estructurada para trabajarla así. Que si uno dijera apaguen las pantallas, ahorita no, tal cosa. Entonces, problema de disciplina en todo momento. ¿Por qué? Porque yo no estaba todavía como en la disposición y no había, como veíamos ahorita, esa planeación, esa preparación en el plan de estudios para llevar a cabo y para integrar la tecnología en la clase. ¿Cuáles son las dificultades de esta etapa? El tiempo para la planificación y el intercambio de experiencias. ¿A qué nos referimos? Quizá eso se vuelve un tiempo extra. Y entonces, pues mi clase está preparada así. Yo necesito entonces más tiempo para prepararla de esta manera, integrando la tecnología. ¿Cierto? E intercambio de experiencias, ¿por qué? Entre nosotros mismos, como colegas, mira, a mí me sirvió esto, a mí tal cosa. Quizás esas oportunidades y ese tipo de momentos a veces no se dan. A veces no estamos como en ese intercambio de experiencias con nuestros colegas. A nosotros nos pasa, por ejemplo, en el semillero, y entre los compañeros de la carrera que logramos este tipo de espacio de experiencia. ¿Cómo te fue con esta clase? Uno comenta qué podía hacer yo. Planeé esta clase de esta manera, me salió. Ese tiempo y ese intercambio es muy importante para saber cómo están nosotros, qué está funcionando, qué estrategias podría usar yo para lograr una clase adecuada. Y de hecho podemos decir que por esta etapa ya pasamos porque vean lo que estamos haciendo, ¿cierto? Estamos compartiendo experiencias también. Listo, la segunda etapa es la etapa de adopción. Entonces aquí ya la tecnología, como hablamos al principio, siempre había como ciertos pinitos, o sea, siempre se usaba para algo así muy específico y ya. Y eso era lo que hacía que el ambiente se tornara, que hubiera indisciplina y cosas así. Aquí ya tenemos que la tecnología empieza a ser parte de la planeación. Ya nosotros maestros somos un poquito más conscientes de lo que es la tecnología y le damos un poco más uso a esta. También la tecnología la usamos para enseñar a los estudiantes cómo usar la tecnología. Porque es que creemos entonces ya, y es lo que es como el paradigma que todos tenemos, que entonces porque son niños, porque son adolescentes, ya se la saben todas, saben más que uno. Pero incluso fue una jornada complementaria que me di cuenta que los niños saben muchas cosas de la tecnología, saben usar los computadores, pero no con fines educativos. Que ellos saben chatear, ellos saben postear fotos, ellos saben tuitear, ellos saben ver videos, jugar, pero pídanles ustedes que hagan una diapositiva, pídanles que escriban algo en Word, que lo centren, que lo justifiquen, que cambien. Muchas veces ahí se encuentran dificultades. Entonces ahí cuando hablamos de la tecnología como tal también es usada para enseñarles a ellos a usarla.
tarea, ya hubo uno que lo murió, ese sacó 5, y entonces ya otros empezaron a tratar de profe, pero es que yo no soy capaz de subirlo, es que no sé, pero no se necesita un compañero que te ayude. O sea, para ellos fue todo un aprendizaje, aprender a hacer un video y subirlo a Facebook, porque tenían todo el tiempo tomándose el selfie y nunca hacen nada que... Es un proceso diferente el subir las fotos y Sí, el video. al museo de video. Y lo que la profe comentaba ahora, que enseñarles también a usar una herramienta, tú lo hacías, algo tan básico como Sí. usar Google. Hay ciertas personas que no tienen ni siquiera la... Y a mí me pasó en algún momento, no teníamos idea bien de que en realidad qué es Google, ¿cierto? No, entonces, por ejemplo, me dice mi señora madre, un ejemplo, buscame una imagen en Google. Sí, pero entonces en Google no posee las imágenes, las tiene todas, todos los videos. Google lo que hace es ser un buscador de contenido en las páginas. Entonces, él te muestra las páginas más buscadas, las mejor calificadas o las que están siendo promocionadas, ¿cierto? Pero entonces, solo el hecho de cambiarles esa perspectiva de cómo funciona en realidad puede hacer una gran diferencia en el resultado que se puede lograr en una tarea, en un video, en una presentación. Los papás de ellos, por ejemplo, no los dejaban usar Facebook. Hasta que yo empecé a decirle, vea, pues a su papá que nosotros estamos utilizando Facebook para esto, déjenle abrir, que lo dejen en su casa utilizar el Facebook porque ustedes lo necesitan. O sea, ya se está convirtiendo en una herramienta, ya no es solamente para chatear. ¿Con cuántos años? Yo tengo los niños de sexto, noveno, pero al principio de este año los tenía de noveno a 11. Ellos fueron los que me dieron como el impulso para abrirlos y ya cuando pasé a los otros grupos ya se han involucrado también. Yo pienso cuando presto los computadores portátiles, entonces se ponen felices. Y usted no también no ve tanta tecnología, entonces yo le preguntaba, ¿por qué? Porque la profesora de tecnología, si se portan bien, los lleva a la sala de sistema. Si se portan mal, entonces los lleva al salón. Entonces también eso, ellos los mantiene así, entonces, porque cada quien tiene su metodología. Entonces la profesora de tecnología no siempre van a la sala de sistema, depende del comportamiento, del desorden de ellos, de lo que van a hacer a la sala de sistema. Entonces todas esas cosas es un proceso. Bien afecta, Sí. claro. Y tocó un tema esencial creo que es la siguiente etapa. Y bueno, y también tenemos en esta etapa que es el momento de resolver problemas, porque en la anterior, como apenas estábamos como acercándonos a la tecnología, si el computador no prendía y ya, me embalé, ya no hice nada, ya tocó plan B, plan C. En cambio, ya en esta etapa ya empieza a ver como esa capacitación en cosas ya con problemas técnicos que ya. Entonces ya uno ya va saliendo, bueno, entonces si no prende por aquí el cargador, revisar tal cosa, voy a ver eso otro, a ver qué es lo que está pasando. Con el video si no me proyecta, no me prendió. O los mismos al estudiante, ay, profe, no me prendió, entonces, usted es el otro compañero, sí, yo sé por acá, me entiende por acá, no sé qué prende y todo eso, ay, sí, y todo eso. Entonces yo mismo también se soluciona mucho eso. El problema es cuando también va de tan básico como cambiar un cartucho a la impresora. Eso también es parte de la tecnología y de la tecnología de la comunicación. Listo. Aquí la tercera etapa es la adaptación. Entonces aquí como ya tanto los profesores como los estudiantes empiezan como a estar más cerca de la tecnología, empieza a haber mayor producción. Entonces ya aquí ellos ya no van a estar media hora esperando, profe, es que no me prende, es que no me abre, es que no lo encuentro, es que no sé cómo buscar. Entonces ya ese tiempo que antes se gastaban quizá haciendo ese tipo de cosas en problemas técnicos, ya ahora lo van a usar es para producir. Ya ahora van a tener el tiempo es para ellos mismos crear. Cuando nos referimos a que ahorra tiempo es ese mismo punto, se refiere a lo mismo ya por parte de los profes. Ya nosotros como maestros tampoco